vamos a dar el turno a Carolina Castañeda, que es la conferencia magistral que nos va a acompañar hasta las 12 de la mañana. Y el título de la conferencia es Permanencias y ausencias de un relato industrial, la huella de las tabacaleras españolas en el tejido urbano. Para mí es un placer presentar a Carolina, a la que conozco desde hace tiempo y con la que tenemos intereses comunes. Y os voy a contar un poquito quién es Carolina, aunque es sobradamente conocida por todos vosotros. Carolina es doctora arquitecta y máster universitario en conservación y restauración de patrimonio arquitectónico por la Universidad Politécnica de Madrid, y además es arquitecta por la Universidad de La Coruña. Como sabéis, lleva a cabo un montón de investigaciones dentro de la Universidad Politécnica y dentro del grupo de investigación del aula GIPEI, y en la actualidad lleva a cabo investigaciones centradas en el estudio sobre la conservación y la difusión de los valores del patrimonio industrial, entre ellos un tema muy interesante sobre Filipinas, aunque no hablará de ello aquí. Muchísimas gracias, Carolina, cuando quieras. Gracias, María José. A ver, perdonad, es que hay una canaleta aquí, no puedo arrimarme al micrófono, pero bueno. A ver, voy a ponerme el reloj, que hoy está aquí Joaquín, como dice nuestro amigo Willy Rey La Parca, que enseguida me va, en cuanto me pase, me va a cortar. Bueno, obviamente agradecer en primer lugar a mis compañeros del aula GEMASIPAI que me hayan propuesto el intervenir en esta quinta edición del seminario como ponente, después de tantas ediciones estando entre bambalinas, ¿no? Y obviamente también a nuestros colaboradores, compañeros habituales del IPCE, también coorganizadores de este seminario, por acogernos hoy en su casa, ¿no? Bueno, dentro de la temática general de este quinto seminario, yo quisiera proponeros una reflexión sobre la huella que tuvo la presencia de las tabacaleras españolas en el tejido urbano, no solo desde la relevancia que tienen como papel presente y futuro de este patrimonio industrial en la ciudad, sino también desde la importancia que tiene el hecho de que muchas de estas fábricas tabacaleras, en la mayor parte de las ciudades en las que se ubicaron, constituyeron el inicio de la actividad fabril de las mismas y, por tanto, construyeron un discurso entre fábrica y ciudad a lo largo del tiempo, ¿no? Que establecería una interacción mutua. Y además, si hablamos de estas fábricas tabacaleras en el contexto urbano, no tenemos que fijarnos solo en la relaciones que podríamos decir tangibles como hecho físico inmediato que suponen los vestigios materiales de esta relación, sino también a través de las relaciones humanas que promovieron o propiciaron, propició la presencia de estas tabacaleras en la ciudad. Cuando hablo de patrimonio industrial, a mí me gusta mucho, sea el objeto que sea, abordar todas las escalas de comprensión del mismo, abordar una aproximación de esta lectura a las distintas dimensiones de interés del patrimonio industrial, desde la escala del territorio, obviamente la ciudad, que es el tema que nos ocupa actualmente, desde la formalización de su arquitectura y, por supuesto, a través de la dimensión humana, que en este caso se materializa en la figura de las cigarreras. A pesar de que he tratado de ser un poco equilibrada con la ilustración a través de distintos casos de tabacaleras de los aspectos que voy a comentar en mi intervención, a veces coge un poco más de unas que de otras, bueno, pues por el cariño que al final les tienes a determinados casos de estudio. En mi caso, como veréis, es la fábrica de tabacos de Gijón, porque soy de allí y fue el leitmotiv del inicio de mis investigaciones sobre las tabacaleras, pero no obstante me gustaría contextualizar estas tabacaleras dentro de la evolución histórica del monopolio hacendístico del tabaco, para que podáis luego situarlas de forma más precisa, ¿no?, lo que voy a contar. Como sabéis, la producción del tabaco en España surge a raíz del establecimiento del monopolio hacendístico sobre la producción y venta del tabaco en el siglo XVII, gestión que pasa a manos directamente de la Corona y del Estado a través de la denominada Universal Administración o Administración Directa en el siglo XVIII. Por tanto, la incipiente industria que se había establecido con la importación del producto colonial se consolida definitivamente, reportando además beneficios directos a las arcas públicas a través del gravamen de impuestos sobre el tabaco, por ser considerado un producto suntuario, ¿no? No obstante, el aumento de su consumo entre la población por su popularización, unido a los ingentes gastos de la Corona con la sucesión de conflictos bélicos a lo largo del siglo XIX y la constante lucha de la renta de tabacos contra las prácticas de fraude contrabandista, provocaron la expansión en el territorio
de establecimientos fabriles tabacaleros en una serie de generaciones de factorías que irían desde la pionera de Sevilla en el siglo XVIII hasta las más tardías de Tarragona y Málaga a principios del siglo XX. En este sentido, no son estas las únicas fábricas de tabaco, obviamente, que existieron en la península, sino que vamos a acotar un poco el marco temporal de los casos que voy a comentar en estas fundaciones fabriles que surgieron bajo la gestión del monopolio por parte de la Corona y del Estado desde 1731 hasta 1887, en que esa gestión se cede en arriendo a la compañía arrendataria de tabacos y que tendría, digamos, su actividad hasta 1945, aunque, como todos sabemos, pasa a manos de Tabacalera. Todas estas fábricas que se fundan en este periodo, evidentemente, revierten un interés al objeto que ocupa esta ponencia, ¿no? Porque muchas de ellas se instalaron en edificios centenarios, o sea, los propios edificios ya se consideran centenarios, pero además esa actividad que ocupó décadas, incluso centurias, ¿no?, de años en las ciudades, provocó, digamos, esa interrelación, esa relación dialéctica mutua entre la fábrica y la ciudad que al objeto de esta ponencia interesa. No obstante, dentro de este marco existe una lógica productiva general que va desde un primer momento en el que el espacio fabril se caracteriza por la condición manufacturera de la producción propia de los métodos productivos artesanales propios del antiguo régimen, hasta un segundo momento, a finales del siglo XIX, en que se inician las medidas de racionalización y reorganización de estos espacios de acuerdo a una incipiente modernización y mecanización de la producción. Obviamente esto tuvo su traducción en el espacio de la fábrica, de forma que en el primer momento apuntado se materializa en la construcción del proyecto de nueva planta de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla en el siglo XVIII, que si bien fue concebida de acuerdo a los parámetros que establecía la fabricación del tabaco en polvo o rapé, el tabaco para aspirar, pronto hubo de readaptar sus espacios al modelo iniciado en su filial gaditana, la Fábrica de Tabacos de Cádiz, que se especializó en la elaboración de tabaco de humo, tabaco para fumar, cigarros, cigarrillos, incluso picadura de tabaco para liar. Por tanto, tanto la fábrica sevillana como las fundaciones fabriles que se sucederían a lo largo del siglo XIX adoptaron ese modelo productivo de la fábrica gaditana, puesto que los gustos del consumidor se inclinaron más hacia ese tipo de elaboraciones. Y sin embargo, a lo largo del siglo XIX, la necesidad de una rápida extensión del parque fabril del monopolio conllevó a que se reutilizasen inmuebles preexistentes, bien propiedad de la Corona, bien desamortizados para tal fin, por la imposibilidad de las arcas públicas de costear proyectos de nueva planta en los numerosos enclaves en los que era preciso establecer el dominio territorial del monopolio. Y dada esa condición manufacturera de la producción, fueron, digamos, reutilizados inmuebles de diversa condición, desde origen religioso conventual, como pasó en los casos de Alicante, Gijón o Santander, inmuebles en origen industriales como la Fábrica de Tabacos de Madrid, o pertenecientes también a la administración, como las fábricas de Cádiz, Coruña o Valencia. Evidentemente, la pertenencia de estos inmuebles preexistentes a una tipología distinta de la función tabacalera provocó que a lo largo de su vida se acometiesen numerosas reformas en sus espacios para ir adaptándose a los requerimientos de la producción. Y en el segundo momento apuntado anteriormente, en 1887, con la aparición en escena de la Compañía Arrendataria de Tabacos, algunas de estas fundaciones fabriles que se habían instalado en edificios preexistentes son objeto de proyectos de nueva planta de acuerdo a los nuevos requerimientos que demandaba ese inicio de la modernización de la producción. Son, por ejemplo, los casos de Valencia o San Sebastián que estamos viendo. Además, también la Compañía Arrendataria de Tabacos llevó a cabo la creación de la fábrica de tabacos de Logroño, que si bien se instaló en un inmueble de origen conventual, lo hizo de acuerdo a esos nuevos requerimientos de finales del siglo XIX que introducían ya una incipiente mecanización en el proceso productivo. Y finalmente, dentro de este periodo que estamos contemplando de fundaciones fabriles, la Compañía Arrendataria de Tabacos culminaría su obra arquitectónica con la construcción de los proyectos de nueva planta de Tarragona y Málaga,
que en realidad obedecían a un mismo proyecto concebido en origen tan solo para la fábrica tarraconense y que fue adaptado a la fábrica malagueña con algunas variaciones, como podéis observar. Entrando en materia, si hablamos de la relación de estas fábricas de tabaco con el territorio, cabe incidir en la importancia que tuvo el abastecimiento en la península de materia prima a través de las redes comerciales marítimas con las colonias y con el continente americano en general. Inicialmente, el tabaco procedía de enclaves como Virginia, en Estados Unidos, de Brasil, con el famoso rollo brasileño, por supuesto de las islas del Caribe, incluso también del archipiélago filipino. De forma que para la recepción de esta hoja de tabaco se establecieron en la península una serie de puertos preferentes que además en algunos casos también disponían de almacenes o depósitos especiales para el resguardo de esta materia prima. Y si comparamos este mapa con la distribución geográfica que posteriormente tendrían esta red fabril de la renta de tabacos, observamos numerosas coincidencias. No en vano, la decisión por parte de la renta de tabacos de establecer una nueva fundación fabril no era en absoluto arbitraria, sino que respondía en un primer lugar, obviamente, a la presencia de un puerto de clase superior receptor de esa hoja de tabaco. En segundo lugar, a la existencia de un lugar o de un inmueble que reuniese esos requerimientos espaciales demandados para la producción de la renta de tabacos. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, a la presencia de mano de obra potencialmente contratable en la localidad en cuestión, evidentemente mano de obra femenina. Vemos cómo en esta tendencia que os estoy contando a que las fábricas se estableciesen precisamente en esos puertos receptores de hoja de tabaco, vemos, digamos, una ruptura, ¿no? Dos fábricas que rompen esa tendencia, como son Madrid y Logroño. Esto es debido a dos cuestiones. La primera, el caso de Madrid es evidente, como, digamos, centro de esa distribución radial costera, tenía una posición estratégica, ¿no?, para completar, digamos, el radio de acción del monopolio de abastecimiento de este producto tabacalero, y además también en Madrid se establecieron los almacenes generales y también la suerte de sede social del monopolio, ¿no?, las oficinas de la renta de tabacos. Pero en el caso de Logroño no observamos en principio, digamos, ningún rasgo que pueda explicar por qué se estableció una fábrica de tabacos en ese lugar. Esto tiene su explicación en otra cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta en las decisiones que se llevaron a cabo para implantar estas fundaciones fabriles, en una suerte de voluntarismo político, ¿no? Tanto los ayuntamientos de las localidades que estaban en liza para hacerse con la presencia de una fábrica tabacalera, como los propios gobiernos provinciales, inferían muchas veces en las decisiones que la hacienda pública tenía que tomar para decantarse finalmente por una ciudad o por otra, por varios motivos. Muchas veces incluso también aportaban los propios ayuntamientos recursos financieros propios para costear, digamos, la presencia de esa fábrica tabacalera en su ciudad. Como decía, era por dos motivos. Primero, por la repercusión directa que tendría la actividad de esta fábrica en esas ciudades en su economía, ¿no? No solo la repercusión directa, sino también la actividad indirecta o, digamos, la actividad económica indirecta que se generaría al calor de estas fábricas tabacaleras. Pero también porque era visto como garantía de porvenir o de prosperidad económica de estas fábricas el hecho de que estuviesen gestionadas directamente por el Estado a través de la hacienda pública. Si seguimos aproximándonos en esas escalas, ¿no?, desde el territorio a la ciudad, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión, hay que pensar en la posición, digamos, de la tabacalera dentro de la ciudad desde dos ubicaciones antagónicas. Me explico. En general, era preferible y además se intentaba ubicar estas fábricas en una periferia urbana, pero cercana al borde de la ciudad, así como al puerto, a las infraestructuras de conexión y a los centros de poder de la urbe, por la relevancia que tenían estas tabacaleras propiedad
modalidad de la renta de tabacos. Y además esta situación se daba generalmente en los casos de proyectos de nueva planta que permitían, digamos, plasmar las condiciones ideales que se deseaban para estas fábricas, tanto en ubicación como en arquitectura. Pero como he comentado anteriormente, a lo largo del siglo XIX se produce esta práctica de reutilizar inmuebles preexistentes para implantar estas fundaciones fabriles. Esto tenía unas ventajas inmediatas a corto plazo. El consiguiente ahorro de costes que suponía el hacer unas pequeñas reformas en un edificio ya construido frente a lo que suponía ejecutar un proyecto de nueva planta, y el que, digamos, esas reformas se ejecutaban en poco tiempo y entonces rápidamente se disponía de una fábrica que funcionaba a pleno rendimiento, ¿no? Sin embargo, estas ventajas iniciales, con el tiempo, dentro de la ciudad, tuvieron una desventaja evidente. Sobre todo se evidencian estas carencias a finales del siglo XIX, en que digamos que la mayor demanda de producto tabacalero implica una mayor productividad de estas fábricas, que en esos momentos todavía no se alcanzaba a través de la mecanización, sino a través de la contratación de más mujeres que trabajasen a destajo, y además ese incremento de productividad también incrementaba los flujos, el impacto directo que tenían estas fábricas sobre su entorno inmediato, con lo cual estas fábricas o estos edificios preexistentes, muchas veces en un tejido urbano histórico, con una configuración apretada, ¿no?, de calles estrechas, dificultaban mucho estas tareas. Este es el caso, por ejemplo, de la fábrica de tabacos de Gijón, que en su, digamos, ubicación definitiva, en el antiguo convento de Agustinas Recoletas, anteriormente había ocupado una posición en el Palacio Valdés, pero en su ubicación definitiva, que por cierto fue, digamos, impulsada a instancias del ayuntamiento, ¿no?, que desamortizó el edificio para no perder esa fábrica tabacalera que tanta prosperidad traía a la ciudad. Como decía, se hallaba en el barrio de Cimadevilla, barrio histórico de Gijón, en una posición casi de borde del mismo, pero como veis, digamos que es como un pequeño islote en una red entretejida de calles muy estrechas, ¿no? Inicialmente, las condiciones del edificio para esa labor manufacturera eran satisfactorias, además se encontraba muy cerca del puerto de la ciudad, pero ya a finales del siglo XIX empieza a experimentar esas carencias de las que os hablaba anteriormente. Ya veis, en los años 30 la configuración que tiene el barrio, que en esencia no ha cambiado hoy en día. Digamos que la fábrica tiene una dificultad porque se ve constreñida a crecer en superficie, pero encorsetada dentro de lo que era el límite del antiguo convento, y por tanto cuando ya se colmata el espacio del antiguo edificio se pasa a ocupar las pequeñas superficies libres que antes constituían las huertas conventuales, ¿no? Pero además se vio perjudicada también por el hecho de que el puerto histórico cedió en importancia a lo que sería el nuevo, y sigue siendo hoy en día, el gran puerto comercial e industrial de Gijón, el puerto del Musel, que se situó en la parte opuesta de la bahía, ¿no? Por lo tanto, son unas condiciones que además os asombrará si os digo que se mantuvo en activo hasta el año 2002, ¿no? Una situación similar, y además que tiene paralelismos con lo que le sucedió a la fábrica de San Sebastián, es la de la fábrica de tabacos de Valencia. Se funda, al igual que la de Gijón, en el finales del primer tercio del siglo XIX, en un edificio preexistente, la antigua aduana real, que se ubicaba dentro de la trama urbana, también en una posición un poco de borde, pero dentro de la propia trama urbana, cerca de la Puerta del Mar valenciana. Una fábrica que se mantuvo desde su fundación hasta principios del siglo XX en este edificio, y que posteriormente se trasladaría a un complejo industrial de nueva construcción en la margen contraria del río Turia. Y si hablamos de estas fábricas, que son proyectos de nueva planta y que constituyen, digamos, una situación ideal tanto de emplazamiento como en su arquitectura, evidentemente tenemos que referirnos a la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. He de decir que mis compañeros de la jornada de ayer, como ya nos han ido contando cositas de las tabacaleras, la verdad que me han facilitado un poco el trabajo, ¿no? Pero bueno, solo recordar que la Fábrica de Sevilla tiene su origen en la denominada Fábrica de San Pedro, que fue fundada a inicios del siglo XVII, primera tabacalera no solo de España, sino a nivel mundial, y que ocupaba un caserío, ¿no?, reutilizado para tal fin en la parroquia de San Pedro. Por eso tenía ese nombre. Esta parroquia estaba, digamos, está en pleno núcleo urbano, ¿no?
Ya a principios del siglo XVIII se observa que bueno, pues la única fábrica tabacalera que existía en ese momento en España tenía que tener una factura más notable, tenía que tener unas capacidades como para abastecer a todo el país, ¿no? Y claramente la fábrica de San Pedro se veía insuficiente. Y además es interesante el caso de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla por, digamos, lo que supuso un gran esfuerzo compositivo, proyectual, pero también constructivo, que no tendría evidentemente parangón en el resto de fábricas que le sucedieron, y que además tuvo una reflexión muy interesante sobre el emplazamiento que tenía que ocupar, que finalmente se decide que sea, digamos, periférica o periurbana, fuera de, digamos, el recinto que marcaba la muralla dentro del núcleo urbano consolidado, pero en relación directa al mismo, como veis, incluso estableciendo un diálogo entre el acceso principal y la propia muralla. Y este emplazamiento tiene también una característica muy interesante, además de establecerse muy cercano al puerto. También intentaba, como comenta en su tesis José Morales, intentaba, digamos, formalizar una suerte de reflexión desde la arquitectura de cómo debía, digamos, materializarse un edificio que tenía esa fuerte relación con el núcleo urbano consolidado, pero que también tenía que, digamos, extender esa urbanización a través de su propia figura hacia el medio rural, ¿no? hacia este paisaje. Perdón, como os decía, la fábrica de tabacos de San Sebastián, que tiene muchos paralelismos con la de Valencia en cuanto al emplazamiento definitivo que ocupó, tiene una característica muy interesante, ¿no?, dentro de esta ciudad. La fábrica de tabacos de San Sebastián se funda a finales del siglo XIX, cuando se incorporan las provincias vascas a la renta de tabacos. Y la primera ubicación que ocupa, en la Alhóndiga Provincial, digamos que ocupaba un inmueble del ensanche de Cortázar del siglo XIX, ya se considera desde su creación que va a ser provisional, puesto que ese edificio a finales del siglo XIX no cumplía con digamos, las aspiraciones de la renta de tabacos de modernización de sus fábricas. Y por tanto ya años después de ser fundada, muy poco tiempo después, se concibe un proyecto cuyo autor es el ingeniero Mauro Serret, de nueva fábrica, de fábrica de nueva planta, que va a pasar a ocupar una posición en la margen contraria del río Urumea, por tanto fuera de lo que era la ciudad consolidada y muy cercano a la estación ferroviaria y a la nueva traza ferroviaria. Ferrocarril que además de conectar, digamos, la ciudad con el interior, también conectaba a la fábrica con el puerto de la vecina localidad de Pasajes. Incluso la propia fábrica tenía un andén propio para tareas de carga y descarga, ¿no? Digamos, una situación ventajosa la de la proximidad del ferrocarril. De forma que, como vemos, la fábrica pasó a ocupar, como vemos en esta fotografía de su construcción, una zona que estaba sin consolidar. Vemos que hay como pequeñas casas de tipo casi palaciego, ¿no?, pequeñas villas en estos alrededores, pero que se trata, digamos, claramente de una zona periurbana. Y sin embargo, al calor de la presencia de esta fábrica y de la propia estación ferroviaria, aparecería con los años un tejido, ¿no?, residencial muy modesto, pero también, sobre todo, más importante, un tejido de pequeñas industrias, sin la entidad de la fábrica, pero que terminarían por empezar a colonizar esa margen que hasta entonces no ocupaba la ciudad, ¿no? Y la vemos hoy en día con digamos, el aspecto que ha llegado a nuestros días. Y si hay que hablar de las fábricas tabacaleras y su relación con la ciudad, hay que hablar también de aquellas infraestructuras que permitían su abastecimiento y la distribución del producto tabacalero. Como hemos visto anteriormente, la presencia de un puerto incluso fue condición fundacional de estas fábricas, ¿no? Y es interesante ver no solo la relación que establecían puerto y fábrica, sino también en muchos casos la influencia que la propia fábrica tuvo en el crecimiento y en la prosperidad de esos puertos. Si hay que hablar de una ciudad, digamos, que tiene su tabacalera, digamos, en relación con la presencia y la importancia de su puerto, esa es Cádiz.
En el siglo XVIII había como una suerte, ¿no?, de disputa entre Cádiz y Sevilla sobre cuál era el puerto que se alzaba, digamos, con la recepción de ese producto venido de las colonias, situación en la que finalmente se alzó victoriosa la ciudad de Cádiz. El puerto es importante no solo para la tabacalera, sino para el conjunto de la ciudad, obviamente. En este caso vemos cómo la ubicación definitiva que tuvo la fábrica en el espacio que antiguamente ocupaba la Alhóndiga, vemos cómo ocupa una posición de borde, pero incorporada también a la trama urbana, esta apretada trama urbana de la ciudad histórica, y en posición directamente relacionada con el puerto, un puerto que evidentemente se ha transformado y ha cambiado a lo largo de los años con los sucesivos rellenos que han ganado superficie al mar. Pero también es muy importante el hecho de que a mediados del siglo XIX aparece también la estación ferroviaria y, por tanto, la fábrica no solo tenía conexión con el resto del país y con el resto de la red de fábricas de la renta a través del puerto, sino también por tierra a través de esta estación ferroviaria. Condición esta, la de la relación de la fábrica de tabacos de Cádiz con la trama ferroviaria y con el puerto, que se mantendría también incluso en algunos edificios construidos para dar servicio a la misma, como el depósito de tabacos de principios del siglo XX, que no solo abastecía esta fábrica, sino también al conjunto de fábricas de la renta de tabacos, que disponía de un apeadero propio, puesto que se ubica cercano a la estación de Puntales, y que además con su posición inició también lo que sería una nueva expansión a principios del siglo XX de este puerto gaditano, en lo que sería la zona franca, ¿no?, que hoy en día tiene esa actividad comercial e industrial muy importante. También hay que hablar de una fábrica, que tiene una relación inmediata, no solo, en su funcionamiento interno, sino también en su propia fundación con el puerto. Esa es la fábrica de tabacos de Coruña. Mira, Joan, si digo algo que no está bien, tú dímelo, que seguro que sabes tú también mucho. Pues esta fábrica, que se funda ocupando las instalaciones de los antiguos correos marítimos. Los correos marítimos que, como sabéis, eran unas instalaciones que recibían productos que venían de las colonias, ¿no?, del continente americano, y que se decide a principios del siglo XIX trasladarlos a la ciudad de Ferrol, puesto que disponía de un puerto natural más fácilmente defendible que la bahía coruñesa. Y, por tanto, como compensación un poco a esa pérdida de los correos marítimos, se decide otorgar a la ciudad de Coruña con una nueva fábrica tabacalera, que además tendría mucha importancia en la historia, de la industria de Coruña, puesto que, como citan muchos autores, fue decana de las fábricas coruñesas por muchos años. Y vemos en esta planimetría, en la que todavía no estaba instalada la fábrica, pero describe las condiciones, ¿no?, que hereda de las instalaciones preexistentes, en las que vemos con mucha importancia la presencia de embarcaderos propios que servirían cuando se instala la fábrica para abastecerla, ¿no?, para el propio funcionamiento de la fábrica. Un puerto que además, para los que conozcáis Coruña, reconoceréis la posición enseguida, fue creciendo no solo al calor de la presencia de la fábrica tabacalera, sino de otras pequeñas industrias que fueron apareciendo en ese tejido que se fue expandiendo alrededor de la fábrica, pero también, sobre todo, a la presencia, a la proximidad del ferrocarril que se instaló cerca de esta zona. Por tanto, este puerto, que inicialmente era un embarcadero que servía a la fábrica, fue creciendo y ganando en importancia, convirtiéndose en el puerto comercial industrial de la bahía, en contraposición a la condición más recreativa o lúdica que acaba obteniendo lo que era el puerto histórico de la ciudad, y esa relación, directa, que incluso tenía las barquitas cerca de la fábrica que veíamos a principios del siglo XX, hoy en día, con la expansión de la ciudad y del propio puerto, casi nos cuesta un poco ver esa relación, ¿no?, en origen del puerto con la fundación de la fábrica de tabacos de Coruña. Es importante también ver la relación de estas fábricas tabacaleras con la ciudad a través de su formalización arquitectónica.
Digamos que la renta de tabacos, el monopolio hacendístico, expresaba una suerte de preocupación estética propagandística a través de la arquitectura de sus fábricas, que se materializaba en su envolvente, ¿no? De forma que querían expresar, digamos, la importancia o la relevancia de estos edificios industriales, evidentemente, pero no unas fábricas cualquiera, sino fábricas pertenecientes al monopolio hacendístico del tabaco español. De esta forma, estas envolventes de las fábricas, estas fachadas, materializaron, digamos, un lenguaje solemne, culto, en ocasiones expresión del gusto estilístico de la época o de las tendencias regionalistas del lugar, ¿no? Y a través de ese lienzo, de esa fachada, se aunaban todos los significados, digamos, de relevancia que se querían comunicar al espectador externo, ¿no? Al medio externo de la fábrica. También a través de la arquitectura se interponía una suerte de protección del conjunto fabril frente al medio externo, obviamente pues para impedir o disuadir la entrada de personas con intenciones aviesas, ¿no? o que quisiesen, digamos, acometer hurtos o incluso el propio fraude contrabandista, ¿no? De esta forma, estos elementos permitían que estas fábricas pudiesen ser contempladas, apreciar sus visuales desde el exterior, pero disuadían evidentemente de, digamos, un acceso al interior del conjunto. Obviamente, si hay que referirse a una fábrica que aúna todos estos valores, esa es la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, no solo digamos, sus imponentes fachadas de Sebastián van der Borch, sino también digamos, la concentración de carga ornamental de este edificio en la magnífica portada de Cayetano da Costa, pero también vemos cómo en el cercado que circunda a este edificio también se adquiere un diseño muy particular, con la concentración en algunos puntos de detalles ornamentales muy, muy interesantes y que permite, digamos, apreciar esta fábrica desde fuera, ¿no? Pero evidentemente disuade de penetrar en su interior, hasta el punto de que incluso en esta fábrica se adoptan elementos que podrían ser incluso de construcciones castrenses, ¿no? Como el foso que tenía sus propios puentes levadizos. También en la fábrica de tabacos de San Sebastián, vuelvo a ella porque hay una circunstancia muy interesante en esta importancia, ¿no? de la percepción desde el exterior de la fábrica a través de la formalización de su fachada, puesto que, como habéis visto anteriormente, con su posición adosada a esta traza de la vía ferroviaria, el acceso principal de la fábrica daba la espalda a la ciudad, se sitúa frente a lo que hoy conocemos como Parque de Cristina Enea, y por tanto lo que se veía desde la ciudad en realidad era la trasera de la fábrica. Entonces se le da, siendo la fachada trasera, se le da una gran importancia en su composición, replicando con, digamos, en rasgos generales, la ornamentación y la composición que tenía el acceso principal, ¿no? Dándole un estatus casi de paralelismo, ¿no? Entre la trasera y el acceso principal. Y también es interesante ver cómo en la década de los 20 del siglo XX, cuando muchas de las arquitecturas fabriles ya optaban por tener una formalización que seguía las tendencias de la arquitectura moderna, en la fábrica de tabacos de Tarragona se opta por un lenguaje de tendencias clásicas, que alude quizás al pasado de la ciudad y que vuelve a incidir nuevamente pese a esa evolución que experimenta el espacio fabril, ¿no? En este modelo de fábrica en pabellones, en la que ya está perfectamente racionalizado todo el espacio productivo, ¿no? del tabaco. Pues es interesante cómo se vuelve a incidir en rasgos que ya se habían apuntado en la fábrica de tabacos de Sevilla, que nuevamente se replican aquí, como la importancia del cierre del conjunto fabril, en este caso incluso enfatizando el acceso principal con dos pabellones que lo flanquean y que en este caso eran la casa del director y las oficinas de la fábrica. Como decía al principio, es, digamos, para mí indisoluble el leer estas fábricas a través de esa huella, digamos, material, física que se produce en la ciudad, pero también completarla con la huella que ha dejado, digamos, intangible, qué pena que no está aquí Linarejos, que le encanta lo de lo intangible, la huella intangible que dejó esta dimensión humana de las fábricas a través de estas cigarreras, ¿no? Y de, digamos, la influencia que ejerció
aparecieron en el espacio urbano con la presencia de las mismas, no solo en términos de, digamos, ocupación residencial o, por ejemplo, de estructuras que, como veremos, aparecieron para satisfacer las necesidades de estas cigarreras, ¿no?, para complementar un poco el programa de la fábrica, sino también a través de la propia apropiación que ellas hacían del espacio urbano, en muchos casos incluso como medio para sociabilizar, porque carecían, digamos, de espacios para este destino en la propia fábrica, ¿no? Entonces hacían sus corrillos y sus tertulias en el medio urbano. Es una cuestión que es muy difícil de registrar y también de mostrar. Yo muchas veces, cuando estaba con mis investigaciones sobre las fábricas de tabacos, intentaba imaginarme cómo sería. Claro, no tenía vídeos, por ejemplo, evidentemente del siglo XIX, de cómo estas mujeres podrían ir ocupando el espacio, ¿no?, de todo aquello que iba leyendo, incluso en la obra de Emilia Pardo Bazán, ¿no?, en La Tribuna. Intentaba imaginarme un poco cómo serían esas escenas urbanas. Y a mí me viene siempre a la cabeza, no sé por qué, esta foto de Catalá Roca, que en principio no tiene mucho que ver, pero yo creo que sí, y como vamos a ver después, sí que tiene algo que ver en la actitud de las mujeres, ¿no?, de esa apropiación del espacio urbano, ocupando la acera y todas, digamos, cogidas de ganchete, contándose sus cosas, digamos, mostrando una imagen de lo que hoy, una palabra que hoy en día está muy de moda, sororidad, ¿no?, en el fondo. Si hablamos de la influencia de la fábrica en la ciudad a través de sus cigarreras, también hay que pensar esa influencia desde un punto lejano y también desde la proximidad o de las inmediaciones de la propia fábrica. Evidentemente, muchas de estas cigarreras residían en los aledaños de estas fábricas o por lo menos en barrios próximos a las mismas, pero no siempre era así. En algunos casos incluso venían de núcleos rurales que estaban próximos a estas ciudades, pero obviamente a una cierta distancia de ellas, o incluso por la propia posición de la fábrica residían en lo que era el núcleo urbano consolidado, ¿no? Es el caso, por ejemplo, nuevamente de Coruña. Vemos, esto es un plano más o menos de la época de la fundación de la fábrica y vemos claramente cómo era la disposición de la ciudad en esa época. La fábrica estaba aquí, existía un tímido tejido residencial, popular, en lo que luego serían los barrios de Falperra, de Santa Lucía, cerca de la propia Palloza, que era la zona, como se conoce, donde está ubicada la fábrica. Pero, como cita Óscar Freán en sus trabajos, muchas de estas cigarreras acudían desde el núcleo urbano consolidado, en menor medida desde el barrio alto, que bueno, tenía un carácter un poco más aristocrático, ¿no? Provenían sobre todo de la zona de Monte Alto y también del ensanche de la Pescadería. Y es curioso cómo en este recorrido diario de las cigarreras hacia la fábrica se fue estableciendo una suerte de directriz que finalmente se convertiría en el eje de crecimiento de la ciudad. Obviamente habría otro crecimiento hacia la zona de la ciudad jardín, ¿no? Pero vemos cómo la ciudad se va volcando, ¿no?, hacia esa posición de la fábrica, hacia ese puerto que va creciendo y también a la presencia del ferrocarril, hasta, digamos, la situación que hemos visto en la anterior fotografía y que vemos actualmente, que es que la ciudad directamente se ha expandido, ha incorporado, ha fagocitado a esta fábrica y la ha incorporado a la trama urbana consolidada. Es una situación que también, digamos, se replica de alguna forma en otras fábricas, pero también en el caso de Alicante, sobre todo. Muchas cigarreras vivían en el entorno inmediato. Esto es la imagen que tienen las calles aledañas hoy en día. Además es muy interesante y os recomiendo la lectura de una obra de Teresa Lanceta que recoge testimonios no solo de las cigarreras sino de sus familiares, y es muy bonito leer cómo un hijo de una cigarrera cuenta que él recuerda su infancia, ¿no?, casi ritmada por la sirena de la fábrica, puesto que vivían tan próximos a la fábrica y la madre, digamos, que les daba el desayuno, sonaba la sirena y salía corriendo para no llegar tarde al trabajo, y él decía que casi sentían como que se les metía la sirena de la fábrica en la casa, ¿no? Pero muchas de las cigarreras alicantinas provenían, perdonad por la pronunciación, de San Vicente del Raspeig y también de Muchamel, que eran núcleos rurales próximos, y que Caridad Valdés Chapuli en su investigación cita como es curioso que también ese recorrido de esas cigarreras desde estos núcleos rurales a la fábrica estableció también una directriz de crecimiento de la propia ciudad de Alicante hasta el punto
punto de que se formó, digamos, un tejido urbano, como por ejemplo, de barrios como por ejemplo el que es hoy el Pla del Bon Repòs. Bueno, no sé si recordaréis, la puse antes la imagen de la fábrica como era a principios del siglo XX, y ya podéis ver cómo ha crecido la ciudad de Alicante alrededor de la fábrica en la actualidad. Pero también hay que hablar de, evidentemente, la influencia de esta fábrica a través de sus cigarreras en el entorno inmediato a la misma. No solo a través de, como decía, el lugar de residencia de las mismas en las calles aledañas, sino también a través de estructuras específicas que aparecieron fuera de la fábrica para complementar los usos de la misma, atendiendo a la condición mayoritariamente femenina de estas mujeres. Es, por ejemplo, el caso de los asilos de lactancia, de los que es el más destacable el caso de Valencia. En Valencia se crea un asilo de lactancia en su antigua ubicación, en el edificio que antiguamente era la Aduana Real. Cuentan que porque en una visita de Amadeo de Saboya observa cómo en los turnos de descanso las cigarreras salían del edificio al vecino parque del Parterre a amamantar a sus hijos. Y el hombre creo que igual se quedó un poco escandalizado, ¿no?, de la visión de las cigarreras amamantando en un espacio público a sus hijos, y dijo: no, hay que crearles un espacio específico destinado para cubrir esta necesidad. Y por tanto se crea el asilo de lactancia en un inmueble que estaba en la manzana, en la trasera de la fábrica. Pero con ese proyecto de nueva planta que se acomete a principios del siglo XX, en su traslado a la margen contraria del río Turia, también se incorporará dentro del programa complementario de la fábrica un edificio, un inmueble construido frente a ella, y que sería el nuevo asilo de lactancia. Obra del arquitecto Ramón Lucini, que también ejecutó las obras de esta nueva fábrica, y que tenía un programa un poco más ambicioso, ¿no? No solo tenía una sala de lactancia, sino también una sala para esterilizar los biberones, sala de cunas, incluso espacios para hijos de cigarreras en edad de párvulos, que también podían digamos, jugar al aire libre en un jardín que había dentro del recinto, sin peligro de que se saliesen a la calle, ¿no? Digamos que las cigarreras podían acudir a su puesto de trabajo, dejaban a los hijos en el asilo de lactancia y se despreocupaban, ¿no? Y además, por su proximidad, podían ir a vigilar un poco a ver si estaba todo bien, ¿no? Es un edificio que hoy en día también se conserva frente a la antigua fábrica, y que creo que tiene un uso como balneario o spa. Y otro caso muy interesante también era el de las casas de las cigarreras. En esta ocasión tenía que ver más con el inicio de una toma de conciencia por parte de estas cigarreras como grupo obrero, ¿no? Y por tanto nacen, digamos, de la mano del asociacionismo, ¿no? De las más destacadas, y que además todavía se conservan, destaco la Casa de las Cigarreras de la fábrica coruñesa, que además tenía un programa muy, muy interesante. No solo tenía espacios para los hijos de las cigarreras, sino también biblioteca, locales de reunión, incluso un gran auditorio donde no solo, bueno, pues se reunían para, digamos, cuestiones que tenían que ver más con el asociacionismo, el sindicalismo, sino que también las propias cigarreras estaba pensado para que pues, realizasen sus propias obrillas de teatro, sus espectáculos, ¿no? Edificio que, como decía, se conserva en la actualidad. Y además, digamos que si hay que hablar de una fábrica que tuvo una especial relevancia por su relación con el entorno inmediato, esa es la Fábrica de Tabacos de Madrid, y además en este sentido cabe reseñar el extraordinario trabajo de la socióloga Paloma Candela Soto. Digamos que no solo es interesante por todos esos espacios que surgían para, digamos, satisfacer esas necesidades complementarias de las cigarreras, el asilo de cigarreras en el Casino de la Reina, las propuestas que hubo por parte de Ramón de la Sagra de crear un asilo de lactancia y una escuela de párvulos, que se vieron truncadas, pero de alguna manera se materializaron en el Colegio de San Alfonso, que ocuparía parte de la parcela de la fábrica, pero también, sobre todo, por la proximidad de estas cigarreras a su propio espacio de trabajo, ¿no? Como veíamos, como os contaba, en el caso de la Fábrica de Tabacos de Alicante. En esta planimetría, que también es parte de una publicación de
la propia Paloma Candela. Vemos cómo a través de estos iconos de estrellas, puntos, flechas, se define la posición exacta de los inmuebles en los que residían cigarreras y en qué número se contaban, ¿no? Vemos que la relación directa con el entorno de la fábrica es evidente, incluso si aumentamos un poco más el zoom y nos vamos a otros barrios de Madrid. En esta foto fija de 1900 vemos cómo la mayor parte de las cigarreras residía en calles aledañas a la fábrica, ¿no? en zonas, digamos, dentro de ese ámbito de lavapiés. Y cabe citar nuevamente a Paloma Candela en el sentido de que a través de su trabajo, que es un enfoque sociológico muy interesante, describe cómo se extendía la experiencia de la vida doméstica al ámbito laboral y viceversa. Me explico, estas cigarreras dentro de su ámbito de trabajo no solo eran compañeras, sino que eran vecinas, amigas, familiares, por tanto ya había una relación de proximidad dentro del espacio de trabajo. Pero es que además si observamos las condiciones que tenían en su espacio, en su entorno doméstico, ¿no? Vemos cómo la tipología mayoritaria que había de residencia en Madrid y en concreto en esta zona de Lavapiés por antonomasia eran estas casas corrala, en las que realmente el espacio privado es muy pequeño y se ve muy poco en comparación con el espacio que podríamos decir semiprivado o comunitario, ¿no? La relación con los vecinos. De esta forma, digamos que el sentimiento de comunidad se vio incrementado no solo por la relación que tenían en la fábrica, sino también por las condiciones que tenían en el espacio, digamos, fuera de ella, ¿no? en el entorno doméstico. De forma que la línea que separaba la vida privada del ámbito laboral era muy fina, ¿no? Una cosa que hoy en día, bueno, pues no somos vecinos generalmente de nuestros compañeros de trabajo, no tenemos, digamos, esa proximidad que realmente estas mujeres tenían, ¿no? Y cabe destacar, por último, una cuestión a la que yo aludí al principio y que me parece importantísima, que es la parte intangible de este patrimonio industrial, la huella que deja en la ciudad, ¿no? Esa huella que no es legible, digamos, físicamente, pero que evidentemente forma una parte muy importante para el entendimiento de estas fábricas tabacaleras en su influencia en la ciudad. Son, digamos, cuestiones, como decía anteriormente, que tienen que ver con esa apropiación de las cigarreras del espacio, su socialización en el mismo, ¿no? Las costumbres o tareas que llevaban a cabo, ¿no? Dentro de la ciudad. Es un ejemplo, voy a ir contando pues, pequeños ejemplitos, ¿no? Muy breves. Este, por ejemplo, es la Plaza Mayor de Gijón. Cuentan en su trabajo, Pamela Radcliffe y María Jesús de Francisco, que las cigarreras gijonesas tenían la costumbre, ¿no? de socializar a la salida del trabajo, paseándose por esta Plaza Mayor de Gijón, lo que llamaban el Paseo de los Arcos, porque tiene, bueno, como todas las plazas mayores, unos soportales, ¿no? unas arquerías que circundan el perímetro de la plaza, y que era una escena muy curiosa porque concitaba también a otros personajes de la ciudad, fundamentalmente mozos en edad joven que iban pues un poco a piropearlas, ¿no? y a ver cómo se paseaban, me imagino. O también la escena curiosa de las cigarreras que vivían en el barrio de Triana y que para acudir a su trabajo cruzaban el Guadalquivir en estas barquitas, ¿no? Y además con esta indumentaria en la época de Entresiglos, que parece, ¿no? ya tan icónica, ¿no? a través de esa figura de Carmen. O también las escenas que, digamos, se generaban en la espera de la salida de las cigarreras, digamos, en la espera de la salida a la puerta de la fábrica, ¿no? No solo sus hijos, o incluso podían ser nietos, sobrinos, ¿no? ahijados, que esperaban a sus madres, abuelas, tías, que saliesen del trabajo, sino también familiares, que igual iban con una olla, porque igual su familiar tenía que doblar el turno o lo que fuese, y acudían ahí rápidamente con la comida porque no tenía tiempo de irse pues a su casa, porque vivía muy lejos o por lo que fuese, ¿no? Y también en la época de Entresiglos aparecían también personajes que acudían, ¿no? un poco a esa salida de las cigarreras pues para venderles comestibles, productos, digamos, que pues igual no les daba tiempo de adquirir en la tienda, ¿no? y que iban corriendo a su casa y pues bueno, se lo compraban a estos personajes que acudían a esperarlas fuera de la fábrica. O, por ejemplo, la
la imagen maravillosa que se producía con la salida de la fábrica, todo ese tropel de mujeres que salían del recinto fabril, que inundaban las calles aledañas de la fábrica, ¿no? Y que marcaban de alguna forma la vida de esos barrios cercanos a la tabacalera. Y no andaba yo muy desencaminada, veréis, cuando me las imaginaba yo todas cogidas de ganchete, ¿no? Saliendo a la calle contándose sus cosas. En definitiva, debemos valorar este patrimonio industrial de las fábricas tabacaleras no solo por esa relación perdón, no solo por esa relación, sí, estoy concluyendo ya, no solo por esa relación que tuvieron de interacción entre fábrica y ciudad, que aún hoy es legible y que tiene, digamos, aspectos muy variados y muy complejos, como de los que solo he apuntado algunos, ¿no? Sino que también deben ser valoradas como espacios de oportunidad en la actualidad y por el papel que tienen que, digamos, desempeñar en la ciudad actual o futura. Comentaros brevemente que la mayor parte de estas fábricas, algunas no, tal es el caso de la fábrica sevillana, como os contó ayer Julián Sobrino, pero algunas de estas fábricas, la mayoría, vieron su cierre con la privatización del sector a finales del siglo XX y, por tanto, vieron su cierre a inicios del siglo XXI, ¿no? Y con el cese de actividad de estas fábricas pasaron a ser titularidad pública, ¿no? Por tanto, en los primeros años del siglo XXI, la administración pública se ve digamos, tutora de un patrimonio industrial muy interesante desde distintos puntos, por su notable factura arquitectónica, como hemos visto, por digamos, la versatilidad también de su espacio interior, puesto que su configuración espacial, que no vamos a entrar en ella, pero su configuración espacial permite su reutilización con diversos usos, educativo, universitario, en el caso de Sevilla, o incluso administrativo, en el caso de Valencia, de Coruña, o incluso cultural, ¿no? Expositivo, como vemos en muchos ejemplos de reutilización de patrimonio industrial. Y además también con esa expansión que experimentaron las ciudades, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, muchas de estas fábricas, que inicialmente eran periurbanas, pasaron a ser incorporadas a la propia trama urbana consolidada y, por tanto, ocupan una posición destacada como un hito más, como un elemento más de la ciudad. Por tanto, digamos, en su reutilización, en su recuperación, no solo tenemos que ver los valores histórico-culturales de este patrimonio, sino también un valor social añadido, puesto que se permite dar espacio a las nuevas dinámicas de la sociedad actual, incluso de las generaciones venideras. Pero obviamente no podemos obviar eso que aludía yo a lo intangible, ¿no? Las ausencias físicas, por la desaparición, lamentablemente, de elementos que componían estas fábricas, pero también las ausencias, digamos, intangibles, digamos, provenientes de una experiencia vivencial y sociocultural que surgía por la presencia y la actividad de estas fábricas en la ciudad y que evidentemente es irrepetible con la desaparición de las mismas. Y sin embargo tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenemos que tenerlo muy en cuenta e incluso de una forma figurada a través de las nuevas intervenciones que se acometan en este patrimonio industrial, puesto que digamos que esa parte intangible pasa, digamos, a ser una capa más de la historia de estas ciudades, ¿no? De la historia de la propia fábrica, que luego se convertirá en lo que sea, pero también de la historia de la propia fábrica, y evidentemente se incorporará como una capa más a ese complejo sistema que es la memoria, digamos, colectiva de las ciudades, ¿no? Con esta reflexión quería finalizar, y así ya no se pone muy nerviosa Noelia, y solo vamos emplazaros a digamos, comentarme, trasladarme cualquier duda o cuestión que queráis hacer, incluso apunte, modificaciones o correcciones, los que sois sabedores y conocedores del tema de las tabacaleras, y bueno, pues agradeceros evidentemente vuestra presencia y vuestra atención. Muchas gracias.